Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y cada uno de los tuyos, familia de Excelencia Cristiana Televisión, de su segmento La Hora de la Unción. Qué grato honor que siempre usted está conectado con nosotros ahí, siempre está comentando, siempre está en los en vivo y ha sido parte de esta familia. A todo el que está conectado, si todavía no se ha suscrito, le invito a que se suscriba, active la campanita para que le lleguen las notificaciones de cada contenido que se desata en este lugar. En el día de hoy me encuentro acompañado de dos hombres de Dios, cual uno de ellos va a disertar la palabra del Señor que usted necesita escuchar. Quien te habla es tu hermano y amigo Christopher Arias, y sé que hoy tú serás bendecido con una palabra del Señor. Mi hermano Juan Miguel, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Agradecido de Dios primeramente y de ustedes de extenderme la invitación. Y yo sé que este hermoso público en este momento sus oídos estarán atentos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Yo sé que sí, que muchas de las personas que están ahí conectadas, ya sé que te vieron por ahí en un video botando fuego, una palabra contundente, una palabra que necesita esta generación, y usted necesita ir a escuchar ese video. Perdiendo es que se gana. Hay que perder para poder ganar. Busque ese video y será edificado con esa palabra. Pero no me encuentro solo, me encuentro acompañado de un hermano, un amigo, un profeta, un hombre de aquí de la casa, ¿verdad? Que usted lo conoce, usted se ha disfrutado de esos poderosos en vivo, de esas poderosas prédicas que este hombre ha desatado aquí en esta misma cabina. Así que estoy hablando de mi hermano y mi amigo Christopher Aquino. Dios te bendiga, papá. Amén. Dios te bendiga más, campeón. Ministro, Dios te bendiga. Es una honra tenerte de nuevo acá, ¿verdad que sí? Así que vaya a buscar el video que este hombre soltó, una palabra profética. Perdiendo se gana muchas veces y ganando también se gana también. Así que comparta esto, dele me gusta para que YouTube recomiende lo que es este video. Recuerde que la palabra profética se cree, se recibe y también se ora. Este es tu canal preferido, la hora de la unción, donde se corre, se habla lengua, se sacude. Todo el mundo quiere venir para la hora de la unción, porque fácilmente a una chipa se le pega, aleluya. Así que le pasará el ministro para que diserte la palabra. Amén. Amén, amén. Como ya dije ahorita, es más que un placer estar aquí. Vamos a hablar de la palabra de Dios. El tema que en este momento tenemos es la identidad de la iglesia. Amén. Wow. La identidad de la iglesia. Es un tema comprometedor, tema que tiene mucha tela por donde cortar. Y vamos a la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 3, verso 2, para así comenzar a disertar este hermoso mensaje en este momento. 2 Corintios, capítulo 3, verso 2. Las palabras de Dios van a ser leídas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Cuando hablamos de identidad, estamos hablando de un conjunto de rasgos o informaciones que individualizan o distinguen algo y confirman que es realmente lo que se dice que es la identidad. Ahora, cuando hablamos de la identidad de la iglesia aquí en la tierra, vemos que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Corintios en el capítulo 3, verso 2, y menciona este verso y dice: nuestras cartas sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres.
nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos nosotros. Aleluya. El apóstol Pablo está dando a entender de que nosotros como iglesia tenemos una identidad tanto espiritual también como social. O sea, todos los hombres tienen la vista puesta en la iglesia, en la verdadera iglesia de Cristo, en aquel que se llama cristiano. Amén. Amén. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Y vemos que la identidad de la iglesia en este siglo XXI se ha perdido la identidad en cuanto a la palabra. Amén. Quedan pocas personas que son iglesias de Cristo. Aleluya. Wow. Pero hay un remanente que es iglesia de Cristo. Sí. Y yo siempre digo, la verdadera iglesia de Cristo está en el fuego del Espíritu Santo. La verdadera iglesia de Cristo no se deja amedrentar de los ataques del enemigo por medio del sistema. Aleluya. La verdadera iglesia de Cristo da evidencia por medio de la palabra de que está parada sobre la roca. Wow. Y vemos, cuando hablamos de identidad, vemos que desde hace mucho antes, hombres de Dios mantuvieron su identidad. Hombres de Dios que aunque estaban en lugares equivocados, tenían una identidad. Aleluya. Vemos el ejemplo de Moisés. Que Moisés, gloria al nombre de Cristo Jesús, estaba en el lugar equivocado, pero su identidad hablaba por él. Wow. La identidad de él era que era del pueblo hebreo, de Israel. Y vemos que Moisés, por la fe, él rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón. Y lo buscamos en Hebreos capítulo 11, verso 24 al verso 27. Sí. Que nos narra un poco de la historia de Moisés. Porque en Hebreos capítulo 11 habla de la fe. Gloria al Señor. Y cuando hablamos de identidad, también se nos añaden muchas características, muchas cosas, como vemos que es la fe. Quien tiene identidad tiene que saber en quién ha ponido su fe. Aleluya. ¿Y dónde está caminando? Dice en Hebreos capítulo 11, verso 24 al 27, dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, Wow. teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Wow. La identidad de la iglesia va a mantener la iglesia en este mundo, a pesar de las leyes, a pesar de las cosas que el mundo quiera ponerle. Porque Moisés se veía entre la espada y la pared. Wow. Estaba en Egipto, en el lugar donde no pertenecía. Pero aún así la identidad que había dentro de él surgía, gloria a Dios, y se veía. Por eso, aleluya, yo siento a Dios aquí. Aleluya. Por eso, gloria a Dios, nuestra identidad va a surgir aún en medio de nuestra situación. Y la gente no va a entender esto. La identidad tiene que ir por encima de aquello que quieran decir. La identidad tiene que ir por encima de la situación que uno está viviendo. Wow. Muchas veces estamos viviendo en una situación difícil en nuestro hogar, en nuestra familia, pero nuestra identidad tiene que permanecer en un carácter firme. Aleluya. Gloria a Dios. Debemos de tener un carácter firme en nuestra identidad como iglesia. No importa que la gente diga, como yo hablaba en el mensaje, en el otro mensaje, perder para ganar. Perder para ganar. Cuando tú tienes identidad y sabes tu posición, tú vas a hacer silencio ante aquellos que quieran atacar tu identidad. Wow. Porque tú sabes con quién estás caminando. Así es. Tú sabes
dónde Dios te puso. Wow. Y tú sabes a lo que estás llamado. Sí. La identidad de la iglesia. La iglesia necesita volver a esa esencia. Lo que está en la esencia. Necesitamos transmitirle eso a aquellos que no están. Aquellos que estaban y hoy en día no lo están. Aún estando dentro de la iglesia. Qué fuerte eso, ¿eh? La identidad de la iglesia. Por eso Moisés, porque él sabía su identidad, él sabía de dónde venía. Por eso se rehusó, teniendo todos los beneficios en Egipto, teniendo poder y autoridad en Egipto, él se rehusó a ser maltratado con el pueblo de Dios. Y hay gente que no quieren rehusarse, que quieren ir a favor del sistema, a favor del liberalismo, porque Jesús dice, gloria a Dios, lo he llamado a ser libre, pero no tengan, el apóstol Pablo habló de esto, perdón, el apóstol Pablo dice que somos llamados a ser libres en Cristo Jesús, sí, pero no cualquier libertad, como muchos usan la libertad para el libertinaje, sí, gloria a Dios, sin un límite, wow, sin un freno. La identidad de la iglesia. La identidad de la iglesia se forma cuando la iglesia reconoce a quién le sirve. Sí. Cuando la iglesia reconoce cuál es el Dios que ellos realmente le están sirviendo. Una de las cosas que da la diferencia en que tú tienes identidad es que cuando tú tienes tu cédula de identidad, tu cédula dice cuál es tu nacionalidad, dónde naciste, en qué lugar, en qué hospital. Tu cédula da el registro de quién eres tú, literalmente, de cuántos años tú tienes, todo, y dice dónde tú eres. Ahora, la persona que tiene esa identidad puede tener su cédula que está aquí, puede pasarle, llega a los Estados Unidos y dice, yo soy ciudadano de aquí de los Estados Unidos, pero cuando le pasa la cédula, dice, no, usted no es de aquí, usted no pertenece aquí, porque su cédula de identidad, aunque usted diga que usted es de aquí, su cédula dice que usted no es de aquí. Eso ocurre con la iglesia. Wow. Cuando la iglesia sabe cuál es el carnet que tiene, donde quiera va a entrar y va a entrar con el carnet diciendo yo soy hijo del Dios Altísimo. La Biblia dice que la iglesia no prevalecerá, el asde no prevalecerá contra la iglesia. En pocas palabras, cuando la iglesia entiende cuál es la identidad verdadera, todo va a fluir bajo la dirección del cielo, porque tú estás gobernado por aquel que te dio esa identidad. Por eso la iglesia primitiva es una de las iglesias que todos nosotros deberíamos aprender en este siglo. Fue la iglesia más próspera de todos los siglos y de todo el tiempo. Fue la iglesia primitiva, la iglesia que se formó por 120 personas que recibieron el bautismo del Espíritu Santo en aquel aposento. Esas personas tenían identidad, sabían a cuál Dios servían, sabían lo que estaban esperando. La gente que no tiene identidad no sabe lo que espera. Es como un dicho que dice que el que no sabe para dónde va, ya llegó. Hay gente que no saben para dónde va, por eso se quedan en el mismo lugar. Pero ellos sabían cuál era la asignación. Cuando tú tienes identidad, tú tienes un patrón, tú sabes para dónde va, tú sabes quién te envió y tú sabes quién te dio la palabra. Pero el que no tiene identidad no sabe ni quién le habló, ni qué palabra tiene, ni para dónde va. Pero los discípulos tenían una palabra, aleluya, tenían una asignación y sabían para dónde iban. Por eso cuando recibieron lo que era el Espíritu Santo, ellos dijeron, Juan, estamos listos. Pedro, ya estamos listos. Podemos predicar, podemos hablar. Usted no puede hablar de Dios sin conocer a Dios. Wow. Por eso tenemos multitudes de personas predicando en las iglesias, pero no conocen al Dios que predican. Por eso muchas personas hablan de lo que no conocen. Por eso muchos tienen encasillado al Dios no conocido, lo tienen dentro, pero no lo conocen. Si tú no tienes identidad del Dios que tú predicas, pues entonces tú no lo conoces. Porque tú tienes que tener identidad del Dios que tú predicas. Por eso Pablo le dijo en el templo de la diosa Diana, pero ustedes tienen aquí al Dios que yo predico. Pero ustedes están como locos. Pero ustedes parecen como que no saben el que ustedes tienen ahí adentro. Ese Dios, el mío,
El que no tiene, no, es el mío. El Dios no con, es el que yo predico. Usted no ve que usted no le puede poner ni un estatua, no le puede hacer ni una figura, porque él es invisible, es un espíritu. Y como es un espíritu, él tiene conexiones con sus espíritus, no con gente humana. Por eso ustedes no tienen identidad de él, no lo conocen a él. Y hay gente que tienen a Dios a sí mismo, metido en un cuarto, que no lo conocen, hablan de él, pero no saben cómo es él, no saben cómo se camina con él, no saben cómo él habla, no saben cómo él se maneja, y lo tienen en casilla. Yo conozco al Dios no conocido, y parece que el Dios de la Biblia no es el mismo Dios que tú tienes en tu mente y en tu espíritu, porque el mismo Dios que tú tienes aquí en la Biblia me parece que no es el mismo que tú predicas, porque el que está en la Biblia dice que él es fuego, el que está en la Biblia dice que es amor, el que está en la Biblia dice que es fuego consumidor, pero el que tú predicas no es el que está en la Biblia. El que tú predicas es el Dios a tu conveniencia. Yo no sé si estoy confrontando a alguien, pero yo vine a hablar de identidad de iglesia hoy. Eso se llama identidad de iglesia, porque ¿quién es la iglesia? Cristo es la cabeza, pero nosotros somos la iglesia. El que no tiene identidad no conoce a Dios, porque si tú no te conoces a ti mismo, ¿cómo vas a conocer a quien todavía no ha visto? La Biblia me dice a mí que Dios nos amó primero, pero es necesario que usted se ame para poder conocer a Dios. ¿Cuántas instituciones evangélicas o llámese denominaciones que se han hecho dogmas de palabras de la Biblia y han creado una doctrina, han hecho cosas que no van contrario, que no van a lo que dice la Biblia? Se han hecho una iglesia, han creado, pero no es lo que tú prediques, la identidad que tú tengas del Dios que tú prediques. ¿Quién está dando evidencia de ti? Identidad de iglesia. Ay. Esto es identidad de iglesia. Que tú conozcas cuál es tu asignación. ¿Ya? Sí. Eso es una identidad de iglesia. Es la iglesia que no tiene un objetivo. La iglesia que no tiene un objetivo no tiene identidad. Porque usted tiene que tener un objetivo como iglesia para usted poder saber cuál es su asignación. Si usted no tiene identidad, no sabe para dónde va ni quién lo llamó, porque no sabe dónde está plantado. Por eso lo primero, para pasarlo, lo primero que Dios hace con Abraham es hacerle entender cuál es tu identidad. Toma, mira tu identidad. Le abrió los entendimientos. A todo aquel que Dios llama, lo primero que le hace entender es su asignación. Mira esto. Y le abre el entendimiento para que entienda cuál Dios le sirve. Por eso Dios a Jacob en Betel le dijo: yo soy el Dios de tu abuelo, soy el Dios de tu padre y seré tu Dios. Cuando Dios te habla, Él te dice: ahora te entrego identidad. Wow. Dale, Miguel. Wow, Dios mío. La identidad de la iglesia. Que Dios bendiga a mi hermano Christopher Arias. La gloria es de Dios. Tremenda palabra. La identidad de la iglesia. Por eso, Cristo, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 15. Y les digo: id y predicar este evangelio a todo el mundo y a toda criatura. Esta es una de las características de la identidad de la iglesia. Si usted no habla de Jesucristo, Jesús no está dentro de usted. Si usted no habla este evangelio a las criaturas, a las personas que están a su alrededor, usted no tiene identidad. Dice la Biblia que este evangelio se predica por testimonio y para testimonio. Vemos que el apóstol Pablo habla que somos carta leída. Pero no solamente predicamos con nuestro testimonio, y es importantísimo, también predicamos con la palabra. Debemos de compartir el evangelio. Esta es la misión que Cristo le dejó a la iglesia. Vayan por todo el mundo. Pero si tú no tienes una visa todavía, si tú no tienes un pasaporte, no tienes el dinero y tienes un vecino al lado, pues tienes que comenzar por tu casa. Tienes que comenzar por tu barrio, por tu vecindad. Porque si no comienzas por tu barrio, por tu vecindad, entonces ¿cómo vas a llegar a las naciones? Wow. ¿Cómo vas a llegar a las aldeas que no han conocido el evangelio? Hay gente, gloria a Dios, que entienden
que cuando Dios le dice viajarás a las naciones, ok, Dios lo cumple eso y se ha visto, pero tiene que comenzar por tu casa, gloria a Dios. La salvación empieza por casa. Así es. Oh, gloria. Díselo. La identidad se manifiesta. Pablo manifestó la identidad cuando estaba en la cárcel de Filipo. Cuando ocurrió en aquel entonces, dice que los soldados tenían miedo. Wow. Y se iban a matar, a quitar la vida. Pablo le dijo, no se quiten la vida. Y le brindó esa identidad. Así es. El hombre por mucho tiempo en la humanidad ha querido conseguir su identidad y su seguridad por medio de sus propios esfuerzos. Pero algo importante, no es por medio de nuestros propios esfuerzos. El hombre tiene que conocer la verdadera identidad que es Cristo Jesús en su vida. Para nosotros conocernos a nosotros mismos, debemos de conocer al Espíritu Santo. Aleluya. Porque cuando comenzamos a conocer al Espíritu de Dios, vamos a conocer la verdadera identidad de nuestro ser que está dentro de nosotros. Aleluya. El ser espiritual que en el mundo no conocíamos, pero que cuando aceptamos a Cristo, comenzamos a conocer al Espíritu de Dios y comenzamos a ver la identidad que hay en Él. La identidad de la iglesia. Esto es lo que necesitamos. Necesitamos manifestar la identidad de la iglesia. Necesitamos, gloria a Dios, defender la identidad de la iglesia. Lo que los antiguos nos dejaron. Un evangelio puro, un evangelio de poder, un evangelio de manifestación. Oh, gloria. No solamente un evangelio de apariencia. Gloria a Dios. Un evangelio de poder, de que la gente vea que hay un Dios real que nosotros le servimos. De que Jehová Dios, el que manifestó su poder en la tierra de Egipto, el que manifestó su poder a Jacob, el que manifestó su poder a Jacob, que se apareció en un torbellino, es el mismo Dios que hoy está operando. Dios mío. Aleluya. Necesitamos ver eso. Y muchas veces hablamos de una identidad, muchas veces una identidad falsa. No nos parecemos a Cristo. Ni esa prioridad de una identidad se parecía a Jesús. Daba la vida por Jesús. Pero en este tiempo vemos tantas religiones que llaman tener identidad, pero no se parecen a Jesús. Entonces, la identidad va a hablar de quién tú eres, de dónde tú estás posicionado, a quién tú le sirves, quién es tu Dios. Pero muchas veces nos hemos confabulado con el sistema y decimos que tenemos identidad de Cristo. Tenga cuidado. Una iglesia se parece al Cordero que murió en la cruz del Calvario. Vemos como aquellos antepasados daban la vida por Jesús. Hacían lo posible por parecerse a Él. Por ese momento encuentran a Pedro y dicen, wow, tú caminas como Él, tú te vistes como Él. ¿Qué identidad? Porque ahora no sabemos si somos cristianos o no. Una iglesia parecida al mundo. ¿Qué identidad tiene? Dime, entonces nosotros tenemos que proyectar lo que proyectaba Pablo. Pablo aconsejaba a las iglesias. Esto es así, esto es así, esto es así. Gálatas, comenzaste bien. Ahora terminaba en la carne. Wow. Es que tenemos que tener identidad de evangélico. No simplemente adentro, también afuera como iglesia. La iglesia somos nosotros. Entonces, como iglesia, debemos tener una identidad genuina. No doble identidad, una sola. Oh, gloria. Sí. Porque cuando Cristo venga, viene a una iglesia limpia y sin mancha. Entonces, ¿cuál es tu identidad? Dime, ¿quién tú eres? Tú eres cristiano, tú proyectas a Cristo. Tú estás haciendo lo que Cristo hizo en la tierra. Pablo es imitador de mí como yo de Cristo. Entonces, la iglesia no puede imitar lo que está haciendo el mundo. Si no, el mundo debe imitar lo que está haciendo la iglesia. Entonces nosotros tenemos que dar luz y dar fruto digno al arrepentimiento. ¿Qué fruto estás dando tú como iglesia? ¿Qué fruto estás proyectando a esta humanidad? Identidad. ¿Qué identidad para ti? Dime. Simplemente ponerte un traje. Cualquiera se pone un traje. Yo he visto sicarios, gente en el mundo con traje y parecen hasta cristianos, pero ¿son cristianos? No. Entonces, no me venga a hablar a mí de saco y corbata. El más ladrón se viste de ropa y corbata y es un sicario. Entonces, muchas veces nosotros hablamos cosas que no son. Entonces, tenemos que dar fruto como iglesia. Iglesia, ¿a quién tú estás representando? ¿Al mundo o a Cristo? Dime, ¿a quién estás representando la red? ¿Al mundo o a Cristo? Bueno. Porque no parecemos que tenemos identidad. Andamos matándonos en las redes y hablamos que tenemos identidad en una iglesia. ¡No! Baby, ahora la gente anhelaba ir a una iglesia, ahora no anhela. ¿Por qué? Porque no tenemos identidad. En el mundo tenemos que tener identidad para que la gente venga a Cristo. Dice la Biblia, Jeremías, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Entonces, ¿a quién tú te estás convirtiendo? Bueno. Dime, ¿qué estás proyectando? La gente está haciendo de ti. Tú te estás convirtiendo a ellos.
no ellos a ti. Y la identidad de la iglesia. La gente, hermano, piensa que todo aquel que usa una Biblia es cristiano. No, baby. No todo aquel que usa una Biblia es cristiano. A la gente que tiene Biblia abierta en su casa. ¿Qué tú estás proyectando como iglesia? La identidad tuya tiene que ser la identidad del cielo. Una iglesia que no atacada por el reino de la tiniebla. No es iglesia. Así es. ¿Alguien dice amén aquí? Una iglesia que la tiniebla no lo persigue, no la hace nada. No es iglesia. Y hay muchas religiones, pero pocas tienen identidad de Cristo. Bueno. Por eso Gamaliel le dijo, sí, esto han venido de Dios. Mira, sí, esto. Nadie lo va a detener. No. Entonces, hay mucha gente que comenzaron. Pero pregunta, tienen a Cristo dentro de la iglesia. Bueno. Entonces, mucha gente que han sacado a Cristo. Han puesto ídolos. Adoran otras cosas, pero no a Dios. ¿A quién adoran los católicos? ¿A quién adora? Es una identidad. Tienen 4 identidades. Que el apóstol Pedro, que María. ¿Cuántos dioses son? Dime. Es un solo y es Cristo. Sí. Venga de que buscando fuentes para hablar con Dios. ¿Quién le dice a usted eso? Bueno. Buscando fuentes que para hablar con Dios. Que María le manda un mensaje a fulano de tal y fulano de... No me venga a mí con eso. El templo se rascó. Te va a la presencia y habla con Dios. Entonces, nosotros debemos proyectar a Cristo. Somos un espejo para la humanidad. A la humanidad, ¿cómo te está viendo a ti? Tenemos que despertar y saber que hay una sola identidad. Sí. Amén. Cristo Fluya, Jesús. Miguel. Y con esta prédica, haciendo la salvedad, el pudor y la modestia son importantes. El vestir bien es importante en la vida del creyente. La Biblia dice que debemos de santificarnos espíritu, alma y cuerpo. Y esto es parte de la identidad de la iglesia. Sí. Ven, sabiendo de que somos transformados desde adentro hacia afuera. Debe ser completa. Gloria al Señor. Pero vemos dentro de la identidad de la iglesia es que al manifestar la identidad de la iglesia hacia la humanidad, con esto empujamos a que Cristo venga. Aleluya. La venida de Cristo está cerca. Wow. Gloria a Dios. Mucha gente hoy en día quizás no están predicando estos tipos de mensajes, pero nosotros valoramos estos tipos de mensajes. Sí. Cristo viene. Cristo viene. En los 70 se predicaba, en los 60, pero todavía una generación que habla de que Cristo viene. Él viene. Y de que hay que mantener una identidad para esa venida. Wow. Para el arrebatamiento de la iglesia. Gloria a Dios. Como el mismo apóstol Pablo habla del arrebatamiento de la iglesia. Que seremos arrebatando en los aires juntamente con Él en las nubes. Así es. Aleluya. Debemos de mantener la identidad como iglesia ante la sociedad, ante el mundo, ante el problema. Wow. No importa que se esté cayendo el mundo. No importa, mire lo que esté pasando. Mantenga su carácter en Cristo Jesús. Mantenga su confianza en Dios. Mantenga sus principios en la palabra de Dios. No nos vamos a mover de los principios de la palabra. Vamos a permanecer firmes en los principios de la palabra, en lo que hemos creído. Esos grandes baluartas como Gigi Ávila, que no han dejado un fundamento sólido del evangelio. Vamos a seguir en esos fundamentos. Vamos a seguir estudiando la palabra. Vamos a seguir como identidad, manifestando la identidad con el fruto del Espíritu Santo y muchas cosas más que hablan de ella. Aleluya. Gloria al Señor. Amén, amén. Yo sé que muchas de las personas van a tener identidad como iglesia. Antes de despedir, quiero que Juan Miguel dirija una oración por las personas que están conectadas ahí. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Aleluya. Padre Dios grande, mira Señor, cada persona, Dios, que está mirando en este momento, Dios, esta transmisión, Dios. Yo te pido, Dios grande, que tú le des fortaleza. Yo te pido, Dios, que tú levantes a aquel que está caído. Yo te pido, Dios, que tú sanes al enfermo, que tú libertes al cautivo, Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Yo sé que muchas de las personas que están ahí conectadas, que son la iglesia, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. La identidad, aprenda esto, la identidad
Cuando aprendemos a tener identidad, conocemos quiénes somos. Sí. Conocemos para dónde vamos, cuál es nuestra nacionalidad. Por eso muchas personas no conocen cuál es la identidad de ellos. Por eso no saben para dónde van. No saben qué pasará después de la muerte. No saben qué pasará si hoy me muero. ¿Qué pasará conmigo? Porque no tienen identidad. No saben para dónde van, no saben quiénes son. Por eso es necesario que tú conozcas quién eres tú. Porque el día que Cristo venga, tú tendrás una identidad. Y la identidad que tú tendrás es que nosotros nos vamos con Él. Cristo va a venir por una iglesia sin mancha, una iglesia que no tenga arrugas. Nos va a poner vestiduras blancas y nosotros volaremos con Él. Cristo viene, hermano. Cristo viene. Es necesario que usted como iglesia tenga identidad. Sepa quién es su Señor. Sepa quién es su Creador. Recuerde que usted no puede olvidar que usted y yo somos la esposa de Cristo. Y tenemos que guardarnos para Él. Para que cuando Él venga nos encuentre como Él realmente quiere que nosotros vivamos. Esto no es quien comienza. Esto es quien termina con identidad. Muchos comenzaron con identidad, pero en medio del camino perdieron su identidad. Hay una de las iglesias que menciona Apocalipsis, que dice, comenzaste en el espíritu, pero terminaste en la carne. Pero hay otra que le dice, has dejado tu primer amor. No puedes perder el primer amor, no puedes perder tu identidad, no puedes perder lo que Dios ha determinado para contigo y para con los tuyos como iglesia y como miembro de la iglesia de Cristo. Tienes que aprender a tener identidad. Mi hermano Miguel, te bendigo por tan poderoso tema que has traído en el día de hoy. Que la paz de Dios esté contigo y cada uno de los tuyos. Así que Dios te bendiga. Comparte el video. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Compártelo en el grupo de WhatsApp, en Facebook y en distintas partes de las redes sociales. Así que se despide tu hermano y amigo Christopher Arias. Christopher Aquino. Juan Miguel Martínez. Y esto fue La Hora de la Unción. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.